Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es de gran bendición y responsabilidad delante del Señor tener este tiempo de meditación de su santa y divina palabra. Y le doy gracias a Dios porque nos permite edificarnos día a día en su palabra. Yo soy Luis Carlos Sánchez y por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, Él nos permite servir en la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana. Y hoy les invito a buscar en sus Biblias, en la carta de los Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los invito a que oremos, hermanos y amigos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Y en este día queremos ponernos delante de ti, que seas tú guiando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Abre nuestra mente, nuestro corazón y danos el entendimiento para recibir lo que tú tienes para nosotros a través de la meditación de esta, tu santa divina palabra. Te damos gracias, Señor. Y es nuestra oración, pues, en el nombre de tu Hijo y de nuestro Salvador, Señor Jesús. Amén. Y hoy vamos a tener un tema, hermanos, que habla sobre nutrición. Nutrido espiritual o desnutrido espiritual. ¿Sí? Son dos condiciones para tomar en cuenta. Cuando hablamos de nutrición, hay cosas que son fundamentales. En la medida en que un ser vivo, un ser de la naturaleza se alimente, va a tener unos resultados, va a tener unos frutos. Porque si no hay alimento, pues simplemente hay una condición de desnutrición. Y así como podemos ver que hay dos cosas necesarias que hace el ser humano dentro de su parte física, en el plano físico, y es que se alimenta para tener funciones de tipo corporal, es decir, el movimiento, la motricidad, su desplazamiento, lo que hace. Si una persona no se alimenta, no va a tener las fuerzas necesarias para hacer todo aquello que le exige su diario vivir. Y asimismo, del alimento es que hay esa parte mental, esa parte cognitiva, la parte cerebral. O sea, el movimiento, el cuerpo y la mente son las dos funciones que se hacen y que se hacen gracias a que hay un alimento. Si hubiese desaparición de la parte alimentaria, pues entonces la persona entraría en un estado delicado, muy delicado. Y como dicen algunos de los niños del Club de Valores, pues si está flaco, un viento viene y se lo lleva volando. O si de repente no come, entonces se desmaya y cae y se va a morir. Porque por la falta de alimento, la persona definitivamente puede morir y va a morir. Entonces, nos podríamos concentrar en una nutrición física, pero hoy vamos a ver lo que es la nutrición espiritual. O sea, vamos a estar mirando el paralelo, porque es real. Y ese plano espiritual vincula dos aspectos que en el día de hoy vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios.
y es como una persona puede estar definitivamente desnutrida espiritualmente. Y asimismo, ¿cómo puede estar nutrida? Entonces son dos aspectos que vamos a ver el día de hoy. La desnutrición espiritual y la nutrición. Bueno, hermanos y amigos, y el primer plano que vamos a mirar es la situación especial del desnutrido espiritual. El desnutrido espiritual es un estado visible, se ve, se reconoce, ¿sí? Un amigo, uno de los niños, dice que el desnutrido es el langaruto, el flacuchento, el raquítico, y que es una situación complicada, se ve, y en muchos casos pues da pesar ver a un desnutrido. Pero cuando hablamos de un desnutrido espiritual, cuando miramos en el plano espiritual ya como tal, debemos mirar es lo que nos dice la palabra de Dios, porque a veces se puede tender a dictar juicios equivocados y nos volvemos prejuiciosos. Y miremos lo que nos dice la palabra de Dios en esta carta de los Hebreos, en este capítulo 5, versículo 11. Tomemos en cuenta, hermanos, que la carta de los Hebreos fue una carta escrita a un grupo de cristianos, de creyentes, ¿sí?, que eran judíos, pero que una gran cantidad de ellos estaban tendiendo a devolverse y a volver a su vida anterior, a su vida antigua, al judaísmo, a las obras, a la ley, de repente a la idolatría. Entonces había un pasado existente para ellos y por diferentes razones su fe había menguado, había bajado y estaban muy expuestos, y por eso el escritor les manda una carta que hoy es para la iglesia. Debemos de saber que todo lo que hay en la palabra de Dios es para nosotros, primeramente para nosotros, y que incluye y influye obviamente en todos los aspectos de la vida del ser humano, de todos los seres humanos. Crean o no crean en lo que la palabra les dice. La palabra es incluyente para todos, crean o no crean. Pero ese desnutrido espiritual, en el versículo número 11 y 12, miren el panorama que nos muestra esta hermosa carta. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es esa una de las características, mis amigos y hermanos, de esa desnutrición espiritual. Es que nos volvemos tardos para oír. O sea, como se dice coloquialmente, por un oído nos entra y por el otro oído nos sale. Ya se tiene identificado de repente el pecado o los pecados en los cuales esta persona debe de trabajar, debe de prestar atención y no le importa. A través de la palabra se le muestran diferentes razones y situaciones en las cuales debe de apartarse, ¿sí?, de apartarse de algo, y no se aparta. La palabra de Dios le dice que tiene que parar, que tiene que hacer un alto, y no hace ese alto. Sigue conforme a sus deseos y a su propia voluntad. O sea, ¿quién tiene el dominio y quién tiene el manejo de la vida de una persona que es desnutrida y que no quiere oír? Es tardo para oír. Se vuelve sabio en su propia opinión. Entonces, esa persona requiere reconocer, confesar y apartarse del pecado, pero no lo quiere hacer. O sea, entra en un juego y empieza a patinar y patina en su propia vida, en su misma vida espiritual. Vuelve su vida de repente, su vida espiritual, en un juego. Y por eso podríamos decir que tiene una desnutrición. Entra en una desnutrición. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante, mis hermanos, y es que una cosa es conocer al Señor Jesucristo y otra cosa muy diferente es no conocer
al Señor Jesucristo y andar apartado de lo que Él nos dice a todos y cada uno de nosotros a través de la palabra. Porque si la Biblia es mi manual de conducta y mi guía espiritual, yo me muevo conforme a lo que la palabra de Dios me dice, y todo lo que yo haga va a ser de bendición si lo hago conforme a lo que Él me manda. Por eso es que un desnutrido espiritual anda en una condición muy difícil. Muchas personas no quieren saber del Señor Jesucristo. No quieren saber porque realmente sus intereses son contrarios a lo que el Señor les manda. Su interés es contrario a lo que realmente quieren en su vida eterna. No les interesa, no les importa. Y de repente andan es contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay un alimento espiritual que sea puro y verdadero como es la palabra de Dios. Entonces la condición de ese personaje es una muerte espiritual. Ese es lo que podría llamarse el hombre natural. El hombre natural no anda conforme al hombre espiritual. Pero el desnutrido espiritual de una u otra manera ya conoce de la palabra, solo que anda ahí rezagado, ¿sí? Y la persona que anda aparte del Señor, obviamente hay un conocimiento y una práctica conforme a los deseos de esa persona y mueve su vida conforme a lo que son sus deseos. Y el mundo, como lo vimos en una oportunidad anterior, pues ¿qué ofrece? Dinero, poder y fama. Dinero, poder y fama. Es el materialismo moderno. Ahora, hay una necesidad de enseñar lo básico y las personas deben de recibir esa información, pero hay una condición complicada cuando hay esa rebeldía. Y miremos lo que dice el versículo número 12 de la carta de los Hebreos en el capítulo 5. Dice así el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿sí? Ya ha habido un caminar y todo lo que han recibido ya deberían ser maestros, dice la palabra. Después de tanto tiempo, o sea, han asistido a los cultos, han tenido la escuela dominical, han pasado largo tiempo alrededor de la iglesia. Y es como si simplemente hubieran pasado, porque hay una desnutrición en su mente y en su corazón, y hay una rebeldía manifiesta. Y dice la palabra, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se necesita ya, es leche y no alimento sólido. Siguen siendo niños, bebés espirituales, porque no ha habido realmente una convicción total y firme a las cosas que el Señor nos dice a través de su santa y divina palabra. Entonces es una desnutrición espiritual manifiesta, ¿sí? Y hay personas que por esa misma desnutrición, por esa falta de lectura y de meditación de la palabra, empiezan a tener un comportamiento desnutricional muy tremendo. Entonces se vuelven ignorantes, y la ignorancia les hace decir unas cosas que son totalmente apartadas. Extraviados, viven extraviados. Andan así de un lado para otro, no se sabe realmente cuál es su norte. Indecisos. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy firme en las cosas del Señor, pero pasa cualquier cosa y ya no. Ya es que no, ya no, ya hablan mal del pastor, de la iglesia, de los hermanos. Y es una manifestación de su misma falta de conocimiento y de obediencia de la palabra de Dios. Y se empieza a dar algo triste, que es la incredulidad. Y es una incredulidad manifiesta. ¿Por qué? Porque conocen del Señor, saben de su amor, de su bondad, de su poder, pero no confían. Entonces pasan infinidad de cosas. Y no, su confianza no está puesta en el Señor. Podrán poner confianza en ellos mismos o en otras cosas, pero en las cosas y en lo que el Señor les dice, no tienen una confianza plena. Más aún, alrededor de la vida de una persona desnutrida espiritualmente se da algo triste, que es la idolatría. La idolatría manifiesta, y su vida espiritual, la vida espiritual se les vuelve, es un salpicón. Creo en esto,
Pero adicional, también creo en esto y en lo otro, y todo lo que venga, todo lo que venga. Como comen un alimento, ellos sienten que se están comiendo un alimento, pero muchas personas están comiendo es basura, la basura del mundo, que llega como una simple expresión de sentirse autosuficiente, de creerse más, de creer en el yo. Es un pensamiento de la tendencia de la nueva era, de creer que es que el ser humano es capaz de todo y que no necesita a nada ni a nadie. Y asimismo alrededor de esa idolatría, entonces la vida se les vuelve es una colcha de retazos, una colcha de retazos, un poquito de acá y un poquito de allá. Para esas personas desnutridas espiritualmente, la palabra de Dios, la Biblia, no les es suficiente. Requieren y necesitan otro tipo de aliciente, otro tipo de escritos, de pensamientos, de posiciones, y entonces prestan oídos a una cantidad de cosas que están alrededor del mundo. Y viene un viento de doctrina y se lo lleva. ¿Por qué? Porque tiene una desnutrición espiritual, porque está desnutrido, está flaco, está ojeroso, podríamos decir, en su condición de desconocimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces las personas tienden en esa desnutrición a traer a la iglesia esos vicios de su vida pasada, de sus costumbres, de sus tradiciones, sin tomar en cuenta que ya están en una nueva vida. O sea, la nueva vida del creyente, pero es porque no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Y si no hay esa relación personal con el Señor Jesucristo, entonces la persona entra en algo que es una religiosidad. Y la religiosidad definitivamente es desnutrición espiritual. Es un desconocimiento de lo que tiene la palabra para cada persona y pretenden que con las obras, con lo que hacen, van a alcanzar esa salvación que es por gracia, que es el error fundamental de las religiones tradicionales, que pretenden decirle a las personas que es por las obras que se van a salvar. Y no es así. Y no es así. Pero hermanos, todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. Y miremos lo que dice el versículo número 13 de ese capítulo 5. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es niño. Todo tiene un comienzo, mis hermanos. Yo me voy a permitir leerles en la primera de Pedro, capítulo número 2, de los versículos 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así es, mis hermanos. La condición del desnutrido espiritual es muy triste. Requiere pues desechar muchas cosas. Desechar, claro. Hay que desechar. Mire lo que dice. La malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. O sea, hay que desechar, hay que sacar toda mentira. ¿Sí? Toda presencia de la mentira que el diablo ha sembrado en la mente del ser humano. Y hay que desear. ¿Desear qué? La palabra no adulterada, no cambiada, no manipulada. Tiene que hablarse clarito, conforme a lo que el Señor nos dice. ¿Para qué? Como dice ahí mismo, para que crezcáis en el conocimiento, para que crezcáis para salvación. Dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, para que crezcáis en el conocimiento del Señor Jesucristo, para que seáis salvos. Porque una persona puede conocer mucho de la palabra de Dios y puede conocerse la Biblia de principio a fin, pero si no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, esa persona está desnutrida y no entiende el propósito verdadero de la palabra de Dios. El versículo 3 de esa primera de Pedro dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿qué necesario es? Que tengamos una nutrición adecuada. Y que el desnutrido entienda que definitivamente necesita
es hacer la voluntad de Dios a través de su santa y divina palabra. Hermanos, y ni qué hablar de los muertos espirituales, porque esos no quieren saber nada, esos no quieren saber absolutamente nada y viven una vida totalmente apartada de los planes y de las promesas de Dios. Por eso, hermanos, es que la iglesia tiene que estar en sintonía con Jesús, viviendo la realidad bíblica y no en la ficción, teniendo una vida comprometidos con nuestro Señor Jesús para ser siervos útiles en su obra. Hermanos, el desnutrido necesita sí o sí el alimento bíblico en las cantidades y en la calidad necesaria para su pronta y necesaria recuperación total. Porque apartados de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Nada podemos hacer apartados de Dios. Ahora hay un segundo estado, y es el estado de la nutrición espiritual, del nutrido espiritual, podríamos decir, de el andar en el espíritu, ¿sí? Y miren lo que nos dice el versículo número 14 de esta carta a los Hebreos. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ojo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y hay que tener en cuenta algo, mis hermanos. Madurez no significa que es viejo. No. Alrededor de nosotros, de la iglesia, pueden haber personas que no son necesariamente adultas, viejas, pero tienen una madurez espiritual total, una convicción, una fe totalmente puesta en nuestro Señor. Se sujetan a lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay realmente esa sujeción, hay esa confianza, hay ese amor por las cosas del Señor, hay ese deseo, hay esa necesidad constante de estar edificados, es a través de la palabra. Entonces no es cuestión de edad, no. La madurez se da por diferentes razones y las vamos a mirar. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿sí? Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mire que en este versículo número 14 hay varias cosas que identifican lo que es tener una nutrición espiritual. Estar nutridos es necesario para poder estar firmes en tantas condiciones difíciles que se le dan al ser humano durante su trayecto por la vida. Y dice, han alcanzado madurez, o sea, es el fruto de la meditación de la palabra de Dios, de la obediencia. Sí, esa madurez se alcanza es por eso, por la obediencia. Escucho la palabra de Dios, porque de repente se pueden escuchar cantidad de predicaciones, se puede escuchar al mejor predicador, ¿sí?, que pueda exponer la palabra del Señor, pero si en la persona no hay obediencia, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Y el Señor nos habla a todos a través de su palabra, ¿sí? Y es por eso que debemos siempre pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que nos muestra. Y miremos que la función del Espíritu Santo es que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, cuando estamos realmente compenetrados con la palabra de Dios, el Señor nos habla en su santa y divina voluntad, en su gracia, es a través de Él. Y nuestra mente, nuestro corazón está dispuesto en la medida de que realmente haya esa relación. Porque si no, el leer la palabra de Dios se vuelve una simple condición de literatura. Y para leer cualquier libro, pues tiempo sobra, ¿no? Pero en este versículo hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta. Bueno, dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿sí? Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso, mis hermanos, ¿sí? Viven la palabra, confían en la palabra, esperan confiados. Su fe en el Señor crece día a día. Y cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios y mirando lo que Él nos muestra, nuestra fe crece cada día más y más.
Y usted lo experimenta si realmente está viviendo esa nutrición, ese alimento verdadero, con un corazón dispuesto, con ese nuevo nacimiento. Y dice en la parte final de este versículo, dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en el discernimiento, o sea, en el entendimiento de la palabra. Es lo que te permite saber lo que está bien y lo que está mal. Sí, porque si no hay un filtro, la palabra de Dios es un filtro para todo aquello que viene a nuestras vidas. Entonces, cuando viene algo, cuando viene cualquier cosa, si lo pasamos a través de la palabra de Dios, que es el filtro, entonces ahí esa nutrición nos permite poder en la distancia ver que eso está malo y que no debemos ir por ahí. Porque el que no está en esa sintonía simplemente no ve venir el pecado, no lo ve venir, porque está sumergido, está inmerso. Entonces está descontagiado. Es lo que pasa ahorita con la epidemia que vemos. Vemos venir la epidemia, no, ella está ahí, ¿sí? El que no está compenetrado y alimentado bíblicamente ve venir el peligro. Y ahí me dice, eso está malo. Lo que está haciendo, lo que está diciendo, su actuar no es correcto. Y cada cosa debe ser llamada por su nombre. Y el pecado, hermano, es pecado. Hay que llamarlo por su nombre. No lo podemos acariciar, no lo podemos amansar. No, tranquilo. Es que él a veces se emborracha. Déjelo, que es que eso es una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana. Y cuando menos piensa, la persona está sumergida en una cantidad de cosas que no agradan a Dios. Por eso es ese discernimiento, es ese entendimiento de ver lo que está bien y lo que está mal. Ese discernimiento es pues fruto del uso de la palabra de Dios. ¿De qué? De estudiarla, de meditarla, de obedecerla, de compartirla. Es que hay una gran responsabilidad cuando compartimos la palabra de Dios. Hay una gran responsabilidad porque la palabra nos habla primeramente a nosotros. Y esa nutrición llega plena, constante a nuestro corazón. Y cuando salimos a hacer lo que el Señor nos mande a hacer, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando y nos está diciendo, ojo, no es por ahí, es por aquí. Y empezamos a pensar antes de hablar. ¿Sí? Muchas veces nos apresuramos y eso es parte de los problemas. Entonces el andar en el Espíritu Santo de Dios es muy necesario y por eso hay varios procesos. En el andar en el Espíritu Santo hay 4 fases. Una primera fase definitivamente es mantener la plenitud diaria. La plenitud diaria del Espíritu Santo. Hay un segundo y es tener una práctica continua de oración y estudio bíblico. Constantemente en oración, hermano, no haga nada en su vida si antes no le ha orado al Señor para que lo dirija, lo oriente y lo guíe. Una oración permanente y un estudio bíblico, una meditación bíblica permanente, constantemente de la palabra de Dios. Un tercer aspecto es tener una obediencia permanente, ¿sí? Es conocer y obedecer, porque eso es lo que enmarca de que realmente hay una nutrición espiritual fuerte, que te fortalece, que te permite hacer frente a las diferentes situaciones que se dan alrededor de la vida de un creyente, porque no es fácil para el creyente andar en el mundo actual, no es fácil. No es fácil, para nada es fácil. Y hay un cuarto aspecto que es ese andar en el Espíritu Santo y es que toca mantenerte alerta contra el pecado. Mantenerte alerta contra el pecado, contra las acechanzas del diablo, porque él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él anda como león rugiente mirando a quién devorar y nosotros debemos estar realmente ajustados a lo que nos dice la palabra de Dios y actuando conforme a lo que Él nos manda, pudiendo dar testimonio. Por eso la parte externa del creyente, de que su testimonio, habla de lo que hay en su parte interna. Algún personaje decía que somos lo que comemos y realmente es así. Si una persona come basura, pues lo que va a decir es basura. Pero cuando un creyente decide alimentarse espiritualmente a través de la santa
y divina palabra de Dios, que es la Biblia, sus frutos van conforme a lo que realmente se alimenta. Así pues, mis hermanos y amigos, alimentémonos abundantemente de la palabra de Dios. Tiempos de calidad y cantidad espiritual. Ojo, que en nuestras iglesias los anuncios no sean más largos que la predicación. Amemos, esperemos esos tiempos especiales alrededor de nuestra iglesia. Qué rico, qué delicioso es poder participar de una escuela dominical, de un tiempo de predicación. No le recortemos espacio a la predicación, no. Que cada vez sea más abundante, con mayor calidad, con mayor discernimiento por parte de los oyentes, con mayor compromiso y disposición para que haya dirección. Debemos de crecer más en oración, en ayuno, en estudio de la palabra de Dios. Pongámonos cada uno de nosotros al servicio del Señor, mis amigos y hermanos. Seamos fieles, dispuestos y enseñables en la obra de Dios. Hay una necesidad real de alimento bíblico puro y verdadero en el mundo actual. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, tiene una responsabilidad, es con el Señor, de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, de decirle a las personas que el Señor vino y murió por nuestros pecados y que Él, solamente Él, es el autor y suficiente Salvador de la vida de cada uno de los que le acepten. Y que esa decisión es ya, ahora, en vida, porque hay muchos que aún con las advertencias de estas enfermedades y de estas pandemias y no van a querer hacer caso a lo que compartimos y decimos a través de la santa y divina palabra del Señor. Y para finalizar, mis hermanos, me voy a permitir leerles en la primera carta de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso somos nosotros, hermanos. Somos un pueblo escogido, pero hemos sido un pueblo redimido por el Señor Jesucristo, justificado por el Señor Jesucristo. Seremos santificados por Él y seremos glorificados única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que deben saber todas las personas. Y es este el alimento que cada persona debe de tomar, debe de alimentarse, comer diariamente y en abundancia. Porque si no es este el alimento que está tomando, entonces está en una situación de desnutrición espiritual. Y yo no quisiera que alrededor nuestro y en nuestras iglesias hayan desnutridos espirituales. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites meditar en tu santa y divina palabra. Yo te pido, Señor, que seas guiando la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú protegiéndolos, guiándolos, Señor, en este caminar por nuestra vida, Señor. Gracias porque eres tú nuestro Salvador. Guíanos, pues, y bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.